Qué gusto saludarla. Igualmente, qué gusto. Buenas noches, licenciada. Saber que están por ahí. Cuéntenme. Sí. ¿Qué tal les fue en Semana Santa? Vienen muy contentos, quiere decir que sí, les fue bien. Celebraron, dicen ustedes. Muy bien, qué bueno. Qué bueno saber que están bien, eso es lo más importante y que regresaron bastante. Muy bien, muy bien. ¿Tienen por ahí su código de comercio, por favor? Para que se recuerden un poquito, porque yo creo que ya con tanto se les ha olvidado. Sí, dice Jocelyn, ¿verdad? ¿Ya estamos? Ya, licenciada. Bueno, denme el honor por ahí los que se pueda de que los vea un poquito. Después está bueno que desactivemos cámaras, pero un ratito sí, para ver que regresaron bien y que tienen actitud. Muy bien, Sheila, muy bien, Flavia, muy bien, Sonia, Andrea, Andy. Los que molestan justo no están ahí. Bueno. Qué bueno ¿qué tal, Edgar? Gusto en saludarle. Igual que a todos. Buenas noches. ¿Qué tal les fue en Semana Santa? Pues todo bien ahí, descansando un poco. Ah, eso está bueno, descansando porque ya habían pasado exámenes, ¿verdad? Sí, ya habíamos terminado. Y qué bueno, porque miren de cómo nos está tocando. Para los que están viendo noticias en tiempo real, qué difícil está, ¿verdad? Especialmente en nuestra casa común. Sí, de verdad que sí. Sí. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque eso es bueno para cada uno de nosotros. Cuéntenme, y ahí les quiero ver la carita, cuéntenme de qué se recuerdan de lo último que estuvimos viendo en Derecho Mercantil 2. Ahí, les recuerdo que ahí, así se llama el curso. Para los que ya se les olvidó y no saben dónde están. Tuvieron ya financiero, ¿verdad? Hoy. Tuvieron Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto. Muy bien. Entonces, vean, vamos a hacer un ejercicio ahí. Solo quiero que me comenten qué recuerdan de Mercantil 2, no de financiero, porque de ahí vienen ahorita, sino de Mercantil 2. ¿Qué se recuerdan? Los títulos de crédito, licenciada. ¿Qué de los títulos de crédito se recuerda? Sus características. Características, muy bien. ¿Qué más? La naturaleza jurídica, que son bienes muebles. Muy bien. Los requisitos generales y los requisitos propios de cada título de crédito. Especiales y generales, muy bien, Edgar. ¿Qué más podemos recordar? Cuéntenme. Plazos de los títulos, licenciada. ¿Algo más? El cheque.
El cheque, ahí ya estamos entrando a títulos de crédito en particular, ¿verdad, Vivian? El cheque, muy bien. El aval, el endoso, El aval, que no es un título de crédito, sino es un acto de garantía, ¿verdad? el endoso también vimos, Obligación. licenciada. Solo me queda un poquito ahí Vivi, donde usted dijo, o quién dijo el aval. Yo lo dije, licenciada. Jocelyn, Yo Entonces, dije sí. el aval y el endoso, que también lo vimos. que también lo vimos, pero en el caso del aval, que es un acto de garantía que garantiza obligaciones contenidas en títulos de crédito representativos ¿de qué? De dinero. Representativos de dinero. ¿Por qué solo representativos de dinero? ¿Se recuerdan que les dijimos que eran solo representativos de dinero los que se podían avalar? ¿Por qué? Porque los representativos de mercadería existía la garantía de que tenían la mercadería. Exactamente, Jocelyn. Muy bien. Usted no se fue a la playa, por eso viene fresca de los conocimientos. Entonces, tenemos que los títulos de crédito representativos de dinero son los únicos que pueden llevar la garantía del aval. ¿Por qué razón? Porque son representativos de dinero y entonces hay que garantizar el cumplimiento de obligaciones contenidas en títulos de crédito dinerarios, ¿verdad? Mientras que no se avalan los títulos de crédito representativos de mercaderías porque tienen una garantía per se. Cada título de crédito representativo de mercadería tiene su garantía, como bien decía Jocelyn, que es la mercadería. Entonces, ellos tienen garantía per se, mientras que los dinerarios no. Por eso es que se avalan de conformidad con la ley si los creadores de esos títulos están de acuerdo en hacerlo y quieren hacerlo, y qué bueno que lo hagan, ¿verdad? Eso es un detalle que no hay que olvidar y qué bueno que Jocelyn lo tiene ahí a la mano. Entonces, cuando decimos que los títulos de crédito tienen una garantía per se, quiere decir que tienen garantía por ellos mismos, porque son contentivos de mercaderías. Ahora bien, les pedí por ahí su código, ahora su cuaderno de apuntes o su computador o ¿qué tienen por ahí? Su tablet, lo que ustedes tengan. Vamos a hacer ¿cuántos títulos de crédito dijimos que son? 13. 13. 13. Muy bien. Son 13. Entonces vamos a hacer un listadito. En un lado me van a colocar los títulos de crédito representativos de dinero. Van a anotar número 1, 2, 3, 4, dependiendo cuántos son de representativos de dinero, igual lo van a hacer con los representativos de mercadería, para que nos cuadre en la totalidad. Eso por un lado. Por el otro, van a colocar el número de artículo, o si quieren colocan primero el nombre del título de crédito y luego el número de artículo en donde se encuentra regulado. Entonces, vamos a iniciar a hacer nuestro listado. Si ustedes quieren, yo los ayudo, pero ustedes son bien pilas. Entonces, vayámonos al primer título de crédito que tenemos ya en particular. ¿Cuál es? Antes de ese no hay títulos de crédito y después del último que tenemos por ahí en el 609 tampoco hay más. Entonces, la letra de cambio. Artículo exactamente, ese es el número 1. Entonces le vamos a colocar número 1. Primero le colocamos títulos de crédito representativos de mercadería. Lo vamos a hacer como que estuviéramos en párvulos, porque eso lo que da es fijación del conocimiento. Entonces tenemos el número 1, por favor escriben ustedes
441, si quieren, letra de cambio. Ese es el número 1. Vamos a ir buscando los demás y ustedes me dicen cuál es. Me van a decir dónde está, cómo se llama y si es representativo de dinero o de mercadería el que se sigue. ¿Cuál es el siguiente? El pagaré, que sería el artículo 490 y sería... 490 el pagaré. Ajá. Y sería un título representativo en dinero. Representativo de dinero. Muy bien. Cuando ya tengan ese, me dicen. Lo vamos a hacer despacio porque me urge que se les quede. Hay que estar pendientes porque en el transcurso de la semana nos van a indicar cuándo nos vamos a evaluar del segundo parcial. Seguimos con los títulos de crédito representativos de dinero. El cheque. 494, ¿verdad? Ahí van a encontrar muchos cheques especiales, pero siguen siendo el cheque. Entonces los pasamos a todos ellos porque luego los recordaremos en otro momento. Y nos vamos al siguiente título de crédito. ¿Cuál es? De las obligaciones de las sociedades de Ventures. Muy bien, artículo 544, ¿verdad? Sí, licenciada, 544. Muy bien. ¿Ese es representativo de? ¿De dinero? Ah, muy bien. Los que no sean representativos de dinero en este momento los vamos a pasar. Solo vamos a copiar los de dinero. ¿Cuál se sigue? Sería el de las cédulas hipotecarias en el artículo 605. ¿No será el 590? Ah, sí. Sí, no tenemos representativos de mercaderías, ¿verdad? Ahorita tenemos 605, ¿verdad, Edgar? Sí, licenciada. Cédula hipotecaria. El que se sigue, El vale, licenciada. el vale, Kevin, muy bien. ¿En dónde lo tenemos? Artículo 607. Muy bien. Les estoy dando tiempo que los copien. El siguiente, Serían los bonos bancarios en el artículo 608. 608, bono bancario, muy bien. Es representativo de dinero también, ¿verdad? Ya tenemos los bonos bancarios. Ya, dicta. Vayámonos al siguiente. ¿Cuál es y dónde está? El certificado fiduciario en el artículo 609. Muy bien, artículo 609, certificado fiduciario.
Ahora regresamos a la letra de cambio. ¿Dónde está la letra de cambio, jóvenes? En el artículo 441. Muy bien. Ese es dinerario, ya lo tenemos. Se sigue el pagaré, ya lo tenemos. El cheque, ya lo tenemos. Y luego nos vamos al 584. ¿Cuáles dan inicio ahí? Los títulos representativos en mercadería. Muy bien, entonces coloquemos títulos de crédito representativos de mercadería. Lo van a poder ir viendo en sus materiales, pero el que ustedes saquen su listado ya no se les va a olvidar. Entonces tenemos el primero, ¿cuál es? Certificado de depósito. Muy bien, Kevin. 584, certificado de depósito. El siguiente. Sería el bono de prenda. 584, bono de prenda. Ahí ya llevamos dos. Siguiente. Carta de porte. Muy bien, Kevin. 588, carta de porte. 588, conocimiento de embarque. Aquí la diferencia es que en el 588, en el párrafo primero, vamos a encontrar lo relacionado con la carta de porte. Y en el 588, en el párrafo segundo, vamos a encontrar lo relacionado con el conocimiento de embarque. Pero ambos están regulados en el 588, al igual que el certificado de depósito y el bono de prenda, que ambos están regulados en el 584. Y luego, En el 591 sería la factura cambiaria. ahí tenemos la factura cambiaria. Tan bonito cuando uno sabe, ¿verdad? 591, factura cambiaria. Y entonces tenemos dos listados, dos segmentos. Los títulos de crédito representativos de dinero, que son ¿cuántos? 8. Bien. Y los títulos de crédito representativos de dinero, que son 8 serían representativos en dinero y 5 en mercadería. en dinero son 8. 8. Representativos de mercadería, 5. muy bien. Ahora vean a cada uno de los representativos de mercadería, le van a dibujar ahí una flechita. A cada uno, una flecha. Y le van a colocar, después de la flecha, al certificado de depósito. Después de la flecha, contrato de depósito mercantil. Es la relación directa que tiene ese título de crédito con contratos.
Cuando los vayamos viendo van a entender por qué. Certificado de depósito después de la flecha, contrato de depósito mercantil. Al bono de prenda igual le van a dibujar su flecha, mejor si es de otro color para que se pare, y van a colocar contrato de préstamo con garantía prendaria. O ¿A cuál dijo, licenciada? Disculpe. al bono de prenda. Tenemos ya nuestra flecha. Le colocamos contrato de préstamo con garantía prendaria. O contrato de mutuo mercantil. Eso les llama la atención a entenderlo porque ya tuvieron que haber visto el mutuo en civil. ¿Ya estamos? Ahora vayámonos a la carta de porte. Muy bien. Flecha y contrato de transporte. Vía terrestre o vía aérea. La transportación va a ser por esas vías. Vía terrestre o vía aérea. Conocimiento de embarque. Si alguien se va quedando, me dice porque necesito que tengan eso bien. Porque ya después vamos a ir rápido, pero ustedes ya tienen toda esa claridad. Conocimiento de embarque, flecha, contrato de transporte vía marítima. Ahí se recuerdan que ese es transporte de mercaderías, ¿verdad? Contrato de transporte de mercaderías vía aérea, vía terrestre. Contrato de transporte de mercaderías vía marítima. Entonces ahí tenemos el conocimiento de embarque. Y ya solo nos falta la factura cambiaria. En la factura cambiaria igual dibujan su flecha y le colocan contrato de compraventa mercantil al crédito. Aunque les cueste un poquito, pero debe ser completo. Porque si solo le colocan contrato de compraventa mercantil, ahí no hay factura cambiaria. Debe ser al crédito. ¿Ya estamos? Muy bien. Licenciada, ¿me podría repetir otra vez, por favor? ¿Cuál? La ¿Cuál que acaba de indicar, la de la factura cambiaria, por favor. Bueno. De la factura cambiaria, usted ya tiene su flechita ahí. Voy a asumir que escribe en azul o negro y tiene su flecha roja. Entonces ahí colocamos contrato de compraventa mercantil al crédito.
Gracias, licenciada. Muy bien. Lo último que dije, Sheila, es que debemos escribir completo, contrato de compraventa mercantil al crédito, porque si solo colocamos contrato de compraventa mercantil, ahí no hay factura cambiaria, ahí hay factura contable, ¿verdad? Factura de compraventa al contado. Entonces, debemos escribir el al crédito para que le demos nacimiento a la factura cambiaria. Por eso es que les pido que escriban completo. ¿Ya estamos? Muy bien. Entonces ahora vayámonos al cheque. Ahí me dicen cuando. Sí, Kimberly. Buenas noches, Liga. Disculpe, solo para confirmar, el certificado de depósito, después de la flecha, nos dijo contrato de depósito mercantil, nada más, ¿verdad? Solo así. Ah, muy bien. Gracias, Liga. Muy bien. Ahora vayámonos, les decía, al cheque. 494. Ya estamos ahí en el cheque. Muy bien. Entonces, vean ustedes, tenemos aquí un listado de títulos de crédito representativos de dinero. Y del otro lado o abajo, como haya sido, tenemos títulos de crédito representativos de mercaderías. Muy bien. Ahora de los títulos de crédito representativos de dinero, tráiganse el número 3, que es el cheque, y vuélvalo a copiar abajo de esos representativos de mercadería. El cheque. ¿Ya estamos? Muy bien. A ver, Kevin, tenemos en el cheque en general y cheques especiales. Por favor, en los cheques, en el cheque, coloquemos ahí a la par, entre paréntesis, cheques especiales, coma, tipos, modalidades o clases de cheque. Y cerramos paréntesis. Muy bien, Kevin. Edgar, ¿está por ahí? Sí, licenciada. ¿Cuál es el primer cheque especial que tenemos y dónde? Voy a preguntar artículo y nombre del cheque especial. Primero sería el cheque cruzado en el artículo 517. Muy bien. Entonces tenemos el cheque cruzado. A la par del cheque cruzado, si quiere, colóquele A y B. Y entonces coloca cheque cruzado general y cheque cruzado especial. El cheque cruzado especial lo tenemos en el 518, igual que el cheque cruzado general. Entonces tenemos cheque cruzado general, cheque cruzado especial. Los dos son 518. ¿Ya estamos? Lucía, ¿está por ahí? Sí, licenciada. ¿Cuál es el siguiente cheque especial? Recuérdense que el cruzado es el primero. ¿Cómo puede subdividirse en clases el cruzado? Con cruzamiento general y con cruzamiento especial.
Ahora vayámonos al siguiente. Otro cheque especial, ¿cuál sería, Lucía? No sé si sería el cheque para bono en cuenta. Muy bien, entonces tenemos artículo 521, 21, ajá. cheque para bono en cuenta. Muy bien. Vayámonos al siguiente. ¿Quién me dice dónde está el siguiente? Artículo y nombre. Cheque certificado. El cheque certificado, ¿dónde está, Kevin? Artículo 524. 524, cheque certificado. Jocelyn, ¿cuál es el siguiente? Es el del cheque con provisión garantizada. Está en el 530. Artículo 530. Cheque con provisión garantizada. Cópienlo de su código para que lo escriban bien. Siguiente. Cheque de caja o de gerencia, que es el artículo. Miremos ahí, Sonia. Tenemos 533, cheque de caja. 533, cheque de gerencia. Porque son distintos. El cheque es de caja o el cheque es de gerencia. Entonces son dos. Entonces, dos veces el 533, igual que el 518, ¿verdad? Ahora vayámonos al 535. ¿Cuál es? cheque de viajero. El cheque de viajero. Muy bien, Jacqueline. ¿Ya estamos ahí? $542, muy bien. 542, cheque con talón para recibo. Ya estamos. 543. Cheque causal. Entonces ahí ustedes pueden observar cuántas clases de cheques tenemos. Muy bien. Entonces tenemos ahí las clases, tipos o modalidades de cheque. Encontramos cuántas clases tenemos ahí, así rapidito. 9. 9, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí tenemos cheque para bono en cuenta, tenemos cheque con provisión garantizada, cheque certificado, cheque de viajero, cheque cruzado,
cheque con talón, cheque causal, de viajero. Ahí están todos los tipos o clases de cheques, ¿verdad? Entonces vamos a observar que tenemos ahí modalidades, tipos, clases de cheques o todos ellos cheques especiales. Entonces así los vamos a llamar. Encontramos que decían ustedes en un principio que los títulos de crédito tienen características, tienen naturaleza jurídica, no me dijeron que tienen definición, pero desde que son un concepto, pues los vamos a definir. Entonces, ¿qué dijimos que son los títulos de crédito? Bienes muebles. Esa es su naturaleza. Se consideran bienes muebles porque son susceptibles de apropiación y también son susceptibles de traslación. Por el otro lado, vamos a encontrar que son documentos. Y ya decía ahí Jacqueline, son bienes muebles porque se consideran bienes muebles. Entonces, ¿qué son los títulos de crédito? Documentos. Todos son documentos que contienen incorporado un derecho dinerario o que contienen un derecho representativo de mercaderías. Y entonces encontramos que el cheque es ese documento, ¿verdad? Que tiene incorporado un derecho dinerario que es literal, que es autónomo, que sirve para circulación, que le da legitimación a quien lo crea y a quien lo tiene en circulación, que es abstracto, que es autónomo, ¿verdad? Eso ya lo explicamos en las características, y que sirve específicamente para hacerlo circular. ¿Cómo nace el cheque? El cheque nace desde la apertura de una cuenta de depósitos monetarios, que ese es un contrato aparte que el titular de esa cuenta realiza con el banco. Una vez realizado el contrato de depósito bancario, entonces ya el cuentaviente tiene el derecho de recibir formularios, ¿verdad? En una chequera, formularios contentivos de documentos que en su momento van a convertirse en cheques. Cuando ustedes reciben una chequera, ahí no tenemos cheques. Ahí lo que tenemos son formularios porque los vamos a llenar o los vamos a rellenar, como usted quiera decir. Y cuando nosotros rellenamos esos espacios con contenido y finalmente lo firmamos, entonces aparece un título de crédito creado, ¿verdad? Que se denomina cheque. Encontramos que el cheque y todos los títulos de crédito, para ser títulos de crédito, a su vez, no solo deben de llenar ese contenido de características, esa naturaleza jurídica, sino además tienen que cumplir con el contenido del 386. ¿Qué hay en el 386? ¿Alguien se recuerda? Requisitos generales de los Requisitos generales, me encanta trabajar ahí en la A porque siempre están atentos. Entonces tenemos que cumplir con esos requisitos generales y ese cumplimiento de los requisitos generales son lo que le da el carácter de título de crédito, ¿verdad? Porque ahí mismo, dentro de los requisitos generales, vamos a encontrar la firma, ¿verdad? La firma del documento. Entonces, eso lo va a convertir en título de crédito. Y todos los títulos de crédito, les decía, para ser títulos de crédito deben de tener
cumplido requisitos generales y requisitos especiales. Nos vamos al 386 y ahí vamos a encontrar los requisitos generales. Encontramos que hay un lugar y fecha, hay una cantidad, está creado a la orden de persona determinada o está creado al portador y finalmente tenemos ahí también la cantidad de letras y la cantidad de números y finalmente una firma o más de una firma si fuera el caso. Y esos requisitos aunados a los requisitos de 495 que son 2 requisitos especiales, le dan la forma o formalidad al cheque. Así es como nace el cheque después de la apertura de la cuenta y el relleno de cada uno de los formularios. Cada relleno de cada uno de los formularios le da vida a un título de crédito. Entonces ahí en los formularios tenemos muchos formularios, 50 formularios, 100 formularios, pero al final cada uno de ellos es representativo de un título de crédito dinerario, que es un cheque. Entonces, para que exista el cheque, además de los requisitos contenidos en el 386, también se deben de cumplir los requisitos contenidos en el 495. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los requisitos del 386? Porque los otros los están viendo ahí. Pero ¿cuáles son los del 386? Sí, Sheila. Según el artículo 386, son 5 requisitos: el nombre del título de que se trate, la fecha y lugar de creación, los derechos que el autor incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos, y 5, la firma de quien lo crea. En los títulos de crédito en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Autógrafo. Muy bien. Pero por el otro lado tenemos esos son los generales, los que nos dijo Sheila, los que leyó Sheila. Pero tenemos los requisitos especiales. Siempre recuérdense que el cheque es contentivo de una orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. O sea, se va a pagar la suma de dinero a través del cheque o que está contenida en el cheque y no se va a colocar condición alguna. Entonces, ese título de crédito es incondicional. ¿Por qué razón? Porque contiene el cheque per se una orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Y por el otro lado, debe contener el nombre del banco, que es el banco librado, o sea, el obligado, el girado. Eso lo hacen en el pizarrón, si ustedes se recuerdan, allá en el salón 108 del S2. Entonces, ahí tenemos el nombre del banco librado, ¿verdad? Ustedes dijeron nombres, ustedes dieron ejemplos y entonces encontramos que los requisitos, sí, de verdad que dan ganas de llorar, ¿verdad? Entonces, los requisitos generales más los requisitos especiales, ¿cuántos son? 7. 7. Son 7. Entonces, estos 7 requisitos, ¿qué hacen? Muy bien, Sheila. Le dan la forma al título de crédito, que es el cheque, que anteriormente era solo un formulario. Entonces, ¿para qué creamos el cheque y para qué creamos todos los títulos de crédito? Pues para su circulación. ¿Cómo es que puede circular el cheque y cómo pueden circular otros títulos de crédito? No todos, pero otros. Bueno, pueden circular a la orden
de persona determinada. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a librar, se van a crear a determinada persona, ¿verdad? O por el otro lado, también se pueden crear al portador para que circulen al portador. Crearlos a la orden de persona determinada, crearlos al portador o crear los títulos de crédito como nominativos significa que la ley de circulación de los títulos de crédito establece a través del creador cómo van a circular. Entonces aquí a la orden de persona determinada, el creador o librador o girador de ese título de crédito nos indica primero que lo está librando a nombre de determinada persona. Segundo, nos está diciendo que así va a circular el título de crédito. En el segundo caso, el librador nos indica que está creando el título de crédito, o sea, el cheque en este caso, únicamente haciendo la anotación al portador. Nos indica que va a circular como un título de crédito al portador, de acuerdo a la ley de circulación de títulos de crédito. Y eso significa que el que tenga ese título de crédito es el portador. Y entonces es la persona quien lo tenga, va a ser la persona que va a estar legitimada activamente. Ahí se recuerda que la legitimación es activa y es pasiva para ejercitar el derecho que está incorporado ahí en el cheque. No importa que es al portador, pero si usted lo tiene, usted es el titular de ese derecho incorporado en él. Usted lo porta, entonces es usted el tenedor. Es usted el tenedor, entonces es usted la persona que está legitimada activamente para ejercitar el derecho incorporado en ese título de crédito o para hacer la transferencia del derecho incorporado en ese título de crédito. Entonces ahí tenemos que está el librador y está el librado. Y puede ser que finalmente esté el beneficiario, pero el librador va a ser el creador, el librado va a ser el obligado, el portador de ese título de crédito va a ser el tenedor y finalmente puede ser que sea él el beneficiario, ¿verdad? Entonces se va a convertir de tenedor a beneficiario. ¿Cuándo? Cuando ejercite ese derecho incorporado en el título de crédito o se lo va a transferir a otra persona y entonces lo va a hacer porque va a estar legitimado para hacer la transferencia de ese derecho incorporado. Recuerden que hoy se hacen muchas transferencias. Entonces ahí tenemos los cheques. Ahora bien, cuando hablamos del librador, ¿quién dijimos que es? Eso ya lo habíamos visto en los elementos personales de los títulos de crédito, allá en el 108. Entonces, el librador va a ser la persona, en principio, que realiza un contrato de depósito bancario con el banco, ¿verdad? Es el depositante de los recursos o los fondos en la institución bancaria para que haya recursos suficientes y él pueda, como librador, suscribir esa declaración contenida en el título de crédito, en donde él ordena incondicionalmente que se pague una cantidad determinada de dinero. Por el otro lado, se recuerdan ustedes del librado, que es otra persona que participa en los títulos de crédito, y encontramos que el librado en el caso de los cheques, sí, solo sí, siempre va a ser un banco del sistema, ¿verdad? Entonces es el banco a cuyo cargo
se da la orden condicional de pagar una cantidad determinada de dinero incorporada en el cheque. Y finalmente les decía, tenemos al tenedor, tomador o beneficiario, que es a quien el obligado o librado debe entregarle o debe cubrirle la cantidad expresada en el título de crédito, que en este caso es el cheque, quien va a tener derecho como beneficiario a que se le entregue esa cantidad de dinero y que se le realice ese pago de que está indicando el contenido del cheque. Entonces ahí tenemos los elementos personales del cheque. Tenemos elementos personales, tenemos elementos materiales, que es el título mismo, y es esa cantidad de dinero que recibe el beneficiario, que está incorporada en el cheque, y el elemento formal, que ya lo vimos en el 386 y en el 495, que es toda la forma del título de crédito. Ahora, ¿qué función económica está inmersa en el cheque? Pues de darle la calidad de que sea un medio de pago. Al ser un medio de pago, el cheque tiene incorporado el valor económico, el valor dinerario, el capital, y entonces encontramos que esa función económica se manifiesta en constituir como medio de pago ese título de crédito, ya sea de deudas en dinero o ya sea sin necesidad alguna de entregar papel moneda propiamente, sino a través del documento que es el título de crédito, y ahí tenemos la función económica. Por el otro lado, también tenemos la función jurídica. La función jurídica, ¿en qué consiste? Consiste en que debemos de cumplir con toda la regulación para que el título de crédito sea perfecto, sea un documento perfecto para su circulación. Un título de crédito que no cumple con todos los requisitos especiales y todos los requisitos generales, no es apto para circular, porque no cumple con todos los requisitos. Entonces, la función jurídica es ese cumplimiento de todos los requisitos generales y especiales para que el título pueda formalmente cumplir todos los requerimientos que lo hagan apto para su circulación. Ahí estamos hablando de la función jurídica. Encontramos entonces que tenemos en el caso del cheque, ya decíamos, ese contenido de requisitos para que le den la forma, ese contenido de requisitos para el cumplimiento de la función jurídica y esa incorporación dineraria para que se realice la función económica. ¿En qué momento entra a circular el cheque? Pues en el momento de su creación, de acuerdo con la escuela italiana, que establece que tan pronto es signado el cheque, entra en circulación, ¿verdad? En su creación. Entonces, en el momento de creación, entra a circular, querramos o no, y el vencimiento es el momento o es la oportunidad en que la obligación contenida en ese título de crédito se hace exigible. O sea, tan pronto entra en circulación, va a poder ser exigible ese pago, ¿verdad? Entonces, para el caso del cheque,
es posible su vencimiento a su presentación. Entonces, es un título de crédito con vencimiento a la vista, porque tan pronto usted lo coloca a la vista del librado, el librado está en la obligación de cumplir con la efectividad del pago contenida en ese título de crédito. Por eso decimos que su vencimiento es a la vista. Encontramos por el otro lado que hay una particularidad en los cheques, que el tenedor puede limitar su circulación. Encontramos que la presentación se entiende como ese acto jurídico en que el tenedor legítimo de ese título de crédito lo va a presentar, y al realizar esa exhibición material del título de crédito, del documento, frente al banco librado, entonces se va a realizar el pago, porque el banco librado está legitimado pasivamente, tiene la legitimación pasiva para que con la obligación contenida en ese título de crédito. Entonces encontramos que así se realiza por parte del librado la orden incondicional, se cumple la orden incondicional de realizar el pago. Encontramos que la presentación del cheque para efecto del protesto debe realizarse, porque ya ustedes oyeron esa palabra, porque por ahí lo mirábamos. Debe hacerse su presentación si nosotros no queremos que se pase el plazo de presentación para el protesto del cheque si hubiera incumplimiento de la obligación contenida en ese título de crédito. Entonces debe realizarse dentro de los 15 días calendario a partir de su creación. Esos 15 días calendario, ¿qué quiere decir? Que se cuentan corridos, que no son días hábiles y que no se dejan de contar los inhábiles, sino al decir que son días calendario, entonces se deben de contar de corrido. Encontramos que para su validez y eficacia, si ese cheque no hubiera sido revocado, entonces se tiene la posibilidad y el derecho le asiste al tenedor de presentarlo dentro del plazo de 6 meses, que el banco librado está obligado a hacerlo efectivo en el caso que en esos 6 meses no hubiera sido revocado, y que por el otro lado el banco librado tenga el recurso suficiente dinerario para hacer efectivo el pago. Entonces ahí encontramos que es la forma de cumplimiento, ¿verdad? Y de vigencia que va a tener el cheque. Si hablamos cuando el derecho incorporado en el cheque se va a poder ejercitar, pues en un plazo de 6 meses. Ahora, cuando se debe hacer la presentación del mismo dentro de los 15 días calendario a su creación, es para no perder el derecho del protesto. ¿Por qué? Previendo que puede haber incumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito, entonces ese título de crédito debe estar protestado. ¿Para qué? Para que se convierta en su perfección en título ejecutivo y pueda obligarse el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito, que es el cheque, a través de la acción cambiaria. ¿Cómo vamos? Y eso ya lo dijimos también en la teoría general,
¿cómo vamos a ejercitar nosotros ese derecho del cumplimiento forzoso de la obligación? Lo vamos a realizar en la vía procesal del juicio ejecutivo. Entonces, ¿dónde podemos ver eso? En el 615 y el 630 del Código de Comercio. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a tramitar? ¿Cómo se tramita el juicio ejecutivo? Que ustedes ya aprobaron su derecho procesal civil y mercantil número 2. Entonces, ahí tenemos el juicio ejecutivo. Una vez haya sido protestado en tiempo, procede el ejercicio forzoso para su cumplimiento de la obligación contenida en el cheque. Una vez haya vigencia de los 6 meses, si el banco librado cuenta con los recursos suficientes, puede hacer efectivo el pago del cheque, aun cuando no se hubiera protestado, pero como está en tiempo vigente, entonces puede cumplir con ese pago. Y por el otro lado, si no ha sido revocado. Sí, Juan, cuénteme. Tengo una consulta, una inquietud con relación al tema de este punto en particular. Son casos hipotéticos que pudieran darse, pero al final de cuentas estamos en derecho y vamos a asesorar a clientes en el área mercantil. Entonces me queda la inquietud. Que, en el caso hipotético de que hay un cheque de pago, qué sé yo, de mercaderías, Ajá. está girado o está librado a nombre de la empresa que yo represento, que yo asesoro. Pero si ese cheque por X o Y circunstancia, hablemos de un robo o un siniestro, se llegara a extraviar o se llegara a destruir, ¿existe alguna forma en que yo pueda obligar al librador o emisor del mismo a que me emita uno nuevo a través de hacer constar, qué sé yo, mediante acta notarial que efectivamente el cheque se destruyó, se extravió o fue objeto de robo? ¿O cuál sería el mecanismo que yo pudiera encontrar para que mi representado o la empresa a la que yo estoy asesorando, al final de cuentas, pudiera tener acceso a un nuevo documento de pago, considerando que fue objeto de destrucción, de pérdida o de robo el que me hayan emitido inicialmente? ¿Existe alguna modalidad, Lic? Usted que tiene la experiencia y conocimiento en el tema. En principio, si fuera el caso de que se le extravió, se destruyó, lo que fuera, entonces puede hacerse usted lo que puede asesorar es que se pida la revocación del pago. Vamos a suponer que se extravió. Entonces, para que su patrocinado no se quede sin protección, se puede pedir la revocación del pago. ¿Para qué? Para que dada la revocación del pago de ese título de crédito, entonces pueda ser procedente la creación de un nuevo cheque. ¿Verdad? Asumiendo que ya solicité la revocación del pago, pero el librador se niega a hacerlo, esa es la inquietud que a mí me queda. Sí. O sea, que yo estoy actuando de buena fe, pero si él ya tiene como que esa intención tal vez incluso de no pagar, ¿verdad? Y él se niega a emitir un nuevo documento, esa es la duda que me queda. ¿Hay algún mecanismo legal que yo pueda hacer para ese? Una vez usted pudiera acreditar que efectivamente el título de crédito fue destruido, fue hurtado, fue robado o lo que hubiera pasado, ¿verdad? Si usted puede acreditarlo, entonces sí. Entonces sí hay mecanismos, ¿verdad? Que pueden ser protectores en este caso. En principio estamos hablando de un título de crédito. Los títulos de crédito, una vez protestados, se convierten en títulos ejecutivos, se perfeccionan como títulos ejecutivos. Y los títulos ejecutivos, ahí se recuerdan ustedes que ya tienen un derecho declarado. Ya tienen un derecho declarado. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja, que no son títulos declarativos, ¿verdad?
no son títulos declarativos, sino constitutivos de un derecho. En tanto eso no ocurra, por ejemplo, o si fuera el caso que es un título al portador, entonces ahí el punto es que hay debilidad porque el tenedor del título es el que está legitimado para hacerlo efectivo o para transferirlo. Entonces, vamos a encontrar un poquito más adelante que cuando ya salimos de la esfera, que es lo que a usted le inquieta, de la esfera de la obligación forzosa en el caso de títulos de crédito que se convierten en títulos ejecutivos una vez se protestan, estaríamos hablando de otros caminos que están fuera de la vía ejecutiva, ¿verdad? Como sería, por ejemplo, el enriquecimiento indebido. Nadie tiene derecho a enriquecerse en menoscabo de otra persona. Entonces, el menoscabo es eso, ¿verdad? Es el robo, es el hurto, es la destrucción, lo que sea. Y entonces nosotros vamos a acreditar que efectivamente eso pasó y lo vamos a hacer a través de por ejemplo, un camino sería el caso del enriquecimiento indebido, por ejemplo. Esos son caminos de acciones extracambiarias, o sea, están fuera del ejercicio de la acción cambiaria. Entonces, siguiéndonos por las acciones extracambiarias, ese sería el camino para que nosotros podamos tener una obligación forzosa, pero es un poquito más largo, ¿verdad? Pero sí hay camino para que usted pueda recuperar ese derecho que le asiste. Excelente, muchas gracias. Eso me trae a la otra duda que tenía inicialmente, con relación al tema del cheque al portador. En ese caso sí es el riesgo es mucho más elevado, Es porque mayor. al final de cuentas, si es emitido de esa manera el cheque, lo puede cambiar quien lo encuentre. El Por que ejemplo, lo si es un tenga, extravío, quien lo encuentre, ¿verdad? Ajá. Y ahí no hay forma de repetir contra él ni nada por el estilo, porque al final de cuentas Es el es el portador, portador o sea, es y no hay problema. legítimo, ¿verdad? Es legítimo Correcto. que él puede ejercitar el derecho o que puede transferirlo, porque ahí solo está la fórmula al portador. Entonces, el que lo tenga va a ser el que esté legitimado activamente para ejercitar el derecho o para transferirlo también, ¿verdad? Por eso la mayoría de empresas los hacen a la orden y no negociables, ¿verdad? Que No es lo que da la mayor En el caso confianza de los cheques en no los temas de pago. negociables, pues lo que quiere decir es que cualquier tenedor puede limitar su negociabilidad. Es decir, que el creador, el librador puede decir lo va a ejercitar, digamos, el derecho lo va a ejercitar solo Juan Agustín y luego es no negociable. Entonces, el tenedor puede limitar la negociabilidad de la circulación de ese título de crédito, estapando en el documento la cláusula no negociable, ¿verdad? Esa no es otra clase de cheque, sino es solo limitar la negociabilidad de su circulación. Y entonces ahí eso sí ayuda porque o lo ejercita usted o lo transfiere usted al derecho o no es válido, ¿verdad? Porque no es negociable. Entonces encontramos que la presentación del cheque para su pago, pues es ese acto jurídico que tiene el tenedor del cheque y que consiste en la exhibición material de ese documento ante el banco, ¿verdad? Los receptores pagadores hacen ese trabajo al banco librado a efecto de que se haga, ¿verdad? Efectivo el pago, esa orden incondicional de pago que contiene el cheque, ¿verdad? Y siempre es aconsejable de que se haga ese ejercicio del derecho, esa presentación material dentro de los 15 días calendario.
O por el otro lado, pues igual lo puede hacer el banco, sí, aunque usted no lo haya protestado. Una vez haya fondos, haya recursos en esa cuenta monetaria o no haya sido, a su vez, no haya sido revocado el pago, ¿verdad? Porque si el librador lo revoca, ya no se lo van a hacer efectivo, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos. Otra cosa importante, y con esto vamos a ir terminando, es que precisamente decíamos en la ley de circulación que los títulos de crédito creados al portador van a circular por la simple tradición o entrega. El endoso ahí no aparece, que ustedes lo habían mencionado, pero sí aparece el endoso en el caso de que los títulos de crédito son creados a favor o a la orden de persona determinada, ¿verdad? O como nominativos. Entonces, en esos casos sí aparece el endoso, ¿verdad? Entonces, en el reverso de los cheques aparece la palabra endoso y lo vamos a firmar para declarar que lo estamos endosando, ya sea que ese es el endoso. Por ejemplo, si usted firma en el reverso del cheque y le coloca, ahora que ya vimos, para bono en cuenta número 2010 1527, por ejemplo, entonces ahí ya estamos realizando un endoso en blanco, porque solo firmamos y dijimos que se abone a cuenta número tal, ¿verdad? Para abono en cuenta. O por el otro lado, encontramos que está el cheque, en el reverso está el espacio para endoso y se puede indicar que es un endoso en propiedad, que es un endoso en garantía, que es un endoso en procuración, ¿verdad? Que esas son las clases de endoso. Y de esa cuenta ya está apto el título de crédito para su circulación, no obstante que fue creado a favor de persona determinada. Entonces, en el caso de los cheques no negociables, que no es otra clase, sino es una limitación, ¿verdad? Es una limitación a su negociabilidad. Solo se endosan los cheques negociables para su presentación al banco y que haga efectivo el pago. No se pueden endosar a favor de otra persona, sino solo de manera directa. Un cheque no negociable se va a presentar al banco, se va a endosar ahí y entonces se va a recibir el pago incondicional de la suma de dinero que acredite ese cheque, ¿verdad? Pero no va a circular más. ¿Por qué? Porque su negociabilidad es limitada, está limitada solo a persona determinada para la cual fue creada, y esta persona es la única que está legitimada activamente para presentarse al banco y que se haga efectivo el pago por parte del banco, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos en el caso de los cheques y obviamente pues este no será negociable, ¿verdad? Porque ahí está estampada la fórmula no negociable. ¿Es otra clase de cheque el no negociable? La respuesta es no. Las clases, tipos o modalidades de cheques o cheques especiales son solo esas que nosotros establecimos al principio, ¿verdad? Ahí nos estaríamos quedando por hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen un comentario, con mucho gusto. Sí, Vivian. Sí, Vivian, la escuchamos.